31 datos de la guerra entre Yugoslavia y Kosovo. Si alguna vez hay otra guerra en Europa, será por algún simple error en los Balcanes. Frase dicha en 1888 por Otto von Bismarck, el canciller alemán que unificó a Alemania el 18 de enero de 1871. La frase de Bismarck fue profética, ya que el 28 de julio de 1914 inició la Primera Guerra Mundial por un incidente en los Balcanes que involucraba a Serbia, lugar que en 1918 pasó a llamarse Yugoslavia. Un grupo de refugiados kosovares trataba de sobrevivir a una lluvia de misiles lanzados desde el cielo y no tenían a dónde acudir, pues varios hospitales habían sido destruidos por el enemigo. Muchos soldados recorrían las calles en busca de enemigos para destruirlos. Algunos de esos soldados eran de su gente, mientras que otros eran del bando contrario. Ninguno de ellos sabía si sobreviviría a los enfrentamientos para ver otro día. Ellos solo querían paz y libertad, pero nadie los escuchaba. Su pueblo llevaba luchando por la libertad durante más de un siglo. Hoy conoceremos la historia de la Guerra Kosovo-Yugoslava, una de las 7 sangrientas guerras que estallaron en Yugoslavia a finales del siglo XX y que llevaron a su desintegración en el siglo XXI. ¿Quién fue el primer rey de los serbios? ¿Qué pasó con Serbia en la Primera Guerra Mundial? ¿Yugoslavia fue fundada en 1918? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La expulsión de los albaneses, 1877 a 1878. Para entender las causas de las guerras yugoslavas que tuvieron lugar entre 1991 y 2001, es necesario retroceder un siglo para saber cómo se fue gestando el conflicto. Entre los años 1877 y 1878, el Principado de Serbia deseaba expandir su influencia y hacerse con el control del territorio de Kosovo, que estaba bajo el control del Imperio Otomano. No obstante, para lograr este objetivo, tenía que superar un obstáculo. Necesitaba tener una población en las fronteras en la cual pudiesen confiar, y los albaneses no eran para ellos dignos de confianza. Al ser en su mayor parte musulmanes en lugar de cristianos, el alto mando del gobierno serbio pensaba que si había un conflicto con otra población musulmana, como lo eran los otomanos, existía la posibilidad de que los albaneses se pusieran de parte del enemigo, y eso no les convenía. Fue por ello que organizaron una doble campaña militar, la primera para expulsar a unos 49.000 albaneses que estaban dentro del territorio serbio, y otra para expulsar a los albaneses que vivían dentro del territorio otomano, específicamente en las inmediaciones de la ciudad de Kosovo. Si bien en 2 años de guerra no llegaron a hacerse con el control de Kosovo, que era su objetivo principal, se hicieron con el control de la ciudad de Prokuplje y la villa de Kuršumlija, así como con el control de varias aldeas, que repoblaron con gente serbia luego de la expulsión de los albaneses. Número 2. ¿Por qué era importante para los serbios conquistar Kosovo? Kosovo era importante para los serbios porque fue la cuna de su pueblo. Sin embargo, ellos perdieron el control de esta ciudad luego de que el Imperio Otomano los invadiera y los derrotara en la Segunda Batalla de Kosovo, que tuvo lugar entre el 17 y 20 de octubre de 1448, lo que llevó a que trataran de reconquistarla en el siglo XIX, cuando el Imperio Otomano se encontraba en decadencia, tras haber perdido su poderío ante otras potencias europeas. Antes de la expulsión de los albaneses que tuvo lugar entre 1877 y 1878, la ciudad de Kosovo era originalmente de mayoría serbia. No obstante, conforme fueron llegando albaneses expulsados del territorio serbio y de las ciudades y pueblos tomados por sus enemigos, la gran mayoría de la población de Kosovo pasó a ser albanesa, lo que dio lugar a numerosos conflictos entre los refugiados y los locales, que se recrudecerían en las décadas que siguieron. Número 3. El primer rey de Serbia. 4 años después de su victoria contra el Imperio Otomano, el príncipe serbio Milan IV Obrenović proclamó la conversión del Principado de Serbia
en el reino de Serbia, siendo él su primer monarca bajo el nombre de Milan I. No obstante, su gobierno enfrentaría varios problemas que llevarían a una crisis dinástica. A los pocos años de matrimonio con la noble rusa Natalia Obrenovich, su esposa inició una guerra por la custodia de su hijo Alejandro I, a quien alejó de su padre y trasladó a Kiev en contra de los deseos de su marido. Luego de un muy sonado divorcio en 1890 y de quedar en quiebra, el rey se vio obligado a abdicar y nombrar a su hijo como sucesor, bajo la tutela de un consejo de regencia, hasta que éste alcanzara la mayoría de edad. No obstante, varios años después el rey acabaría cambiando de opinión y trataría de disolver el consejo para recuperar el trono, algo que le impediría al consejo y su propio hijo, quien rompió toda relación con él, abandonándolo en el exilio. Finalmente, el 29 de enero de 1901, el rey Milan murió de una gripe muy virulenta. Número 4. Violencia contra los serbios dentro del Imperio Otomano. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, estalló un nuevo conflicto entre los serbios y los albanos. En esta ocasión, los albanos refugiados en Kosovo iniciaron una serie de ataques contra los serbios que residían en el Imperio Otomano. Al ver que el gobierno otomano no hacía nada para proteger a sus súbditos serbios, el rey Alejandro I decidió proporcionarles armas de contrabando a los serbios para que se defendieran de sus atacantes, una acción a la que los albanos respondieron provocando grandes masacres entre los serbios. Esta situación llevó a Rusia a intervenir ante el Imperio Otomano en favor de Serbia, con quien tenía una alianza política, para que castigara a los albaneses y que se permitiera a los serbios conservar las armas para su protección. Esto llevó al Imperio Otomano a destituir al Vali, gobernador local, así como a varios funcionarios antiserbios y jefes albaneses que también habían participado en las masacres, así como a llevar a cabo arrestos masivos de los albaneses y a prohibir la lengua albanesa. No obstante, la medida llegó tarde y una buena parte de los serbios en el Imperio Otomano se vieron obligados a abandonar dicho territorio y refugiarse en Serbia. La situación de los serbios empeoraría con el asesinato del rey Alejandro I y su esposa, en un ataque al Palacio Belgrado en 1903, que puso fin a la dinastía de su familia. Número 5. Las guerras de los Balcanes y la toma de Kosovo. Luego de la caída de los Obrenovich, la casa noble de los Karađorđević asumió el poder, tras nombrar como rey a Pedro I de Serbia, quien en sus primeros años de gobierno se destacó por haber formado junto a Bulgaria, Montenegro y Grecia una alianza conocida como la Liga de los Balcanes, para enfrentarse al Imperio Otomano en la Primera Guerra de los Balcanes, que tuvo lugar entre 1912 y 1913. Luego de eso se alió con los otomanos, montenegrinos, romanos y griegos contra Bulgaria en la Segunda Guerra de los Balcanes, tras una nueva disputa territorial. Estos conflictos culminaron con los tratados de Londres y Bucarest en 1913, en los que el Reino de Serbia triplicó su territorio gracias a la adjudicación territorial de partes de Macedonia y Kosovo. Número 6. Primera Guerra Mundial. Luego de que Gavrilo Princip asesinara al archiduque Francisco Fernando de Austria y a su esposa Sofía Chotek en Sarajevo el 28 de junio de 1914, el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia por considerarlos responsables del atentado. En respuesta a esta declaración surgieron dos bandos, la Triple Entente conformada por Francia, el Imperio Ruso y Gran Bretaña, quienes se pusieron del lado de Serbia, y la Alianza de las Potencias Centrales conformada por Alemania, Bulgaria y el Imperio Otomano, quienes se pusieron del lado del Imperio Austrohúngaro. A estos grupos se añadirían otros aliados que cambiarían varias veces de bando a lo largo de la contienda. Aunque al comienzo de la Primera Guerra Mundial los serbios obtuvieron la victoria en la Batalla de Ser, que tuvo lugar entre el 16 y el 19 de agosto de 1914, y en la Batalla de Kolubara, que tuvo lugar entre el 3 y el 9 de diciembre de 1914, el ejército serbio y de miles de civiles terminaron retirándose hacia Grecia y a través de Albania a Corfú a finales de 1915, gracias a la avanzada conformada por la alianza de los albano-kosovares, con las tropas del Reino de Bulgaria y de los imperios alemán y austrohúngaro. Posteriormente, en septiembre de 1918, los serbios se reagruparon en Salónica y se reunieron a una fuerza multinacional con franceses, británicos, griegos e italianos y volvieron al frente de Macedonia, donde llevaron a cabo la gran ofensiva aliada que dio lugar a la capitulación de Bulgaria y a la liberación de Serbia, tras haber perdido entre un 17%
y un 25% de su población. Número 7. Fundación de Yugoslavia. Tras el final de la Primera Guerra Mundial en 1918, Yugoslavia fue fundada bajo el nombre de Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, luego de que Serbia se fusionara con el Estado de los Eslovenos, Croatas y Serbios, tras declarar su independencia del Imperio Austrohúngaro. Fue la primera unión de los pueblos sudeslavos, bajo un Estado soberano tras siglos de ocupación por los imperios otomano y austrohúngaro. Este Estado fue gobernado por Pedro I de Serbia y limitaba con Austria e Italia al noroeste, Hungría al norte, Rumania y Bulgaria al este, Grecia al sur, Albania al suroeste y el mar Adriático al oeste. Su capital fue Belgrado, seguida por Zagreb, Sarajevo, Skopje y Ljubljana como sus ciudades más pobladas. Número 8. El primogénito demente. Un poco antes de la muerte por causas naturales del rey Pedro I de Serbia, el 16 de agosto de 1921, el monarca tuvo que tomar una decisión difícil sobre la sucesión. Ninguno de sus dos hijos era adecuado para sucederle. Jorge I, su hijo mayor, tenía serios problemas de ira, que lo llevaron a asesinar a un criado a golpes en 1909, mientras que su hijo menor, Alejandro II, tenía cierta tendencia al autoritarismo. Entre un hijo demente y otro autoritario, Pedro I escogió a su hijo Alejandro para sucederle, cosa que Jorge I aceptó, porque sabía que no era apto para el gobierno. Sería bajo el gobierno de Alejandro II que el reino creado por su padre obtendría reconocimiento internacional el 13 de julio de 1922, en la Conferencia de Embajadores en París. Número 9. El ataque al Parlamento. Si bien Alejandro tenía experiencia como gobernante, ya que había ejercido como regente durante la Primera Guerra Mundial, debido a la enfermedad de su padre, luego de asumir el trono comenzó a generar discordia entre sus súbditos, ascendiendo a aquellos que le eran leales por encima de políticos que estuviesen más capacitados o que se opusieran a sus ideas. Los conflictos internos llegarían a su clímax el 20 de junio de 1928, luego de que el parlamentario croata, Stefan Radić, recibiese un disparo en el parlamento por parte del parlamentario radical serbio, Punisa Rasić, que además mató a otros dos representantes croatas. Radić murió varias semanas después por causa de las heridas, lo que causó una gran conmoción en Croacia, donde un movimiento separatista cobró fuerza. Tratando de calmar la atención, Alejandro acudió a visitar a Radić y se comprometió a educar al hijo de su sobrino, quien murió en el ataque del parlamento. Sin embargo, por razones desconocidas, se negó a llevar a la justicia a los ministros que los croatas consideraban implicados en las muertes. Número 10. El rey dictador Alejandro II de Yugoslavia. Tras fracasar en un último intento de restablecer la paz con el esloveno Anto Korecek al frente del gobierno, el 6 de enero de 1929 el rey Alejandro I abolió la Constitución e inhabilitó al Parlamento. El 3 de octubre de ese mismo año cambió el nombre oficial del país al Reino de Yugoslavia, si bien ya era denominado bajo ese nombre de manera informal desde su fundación. 8 meses después modificó la organización territorial del reino, basándose en la geografía, aboliéndose las divisiones históricas que habían existido previamente. En septiembre de 1931, Alejandro creó una nueva constitución donde acaparó todo el poder ejecutivo y abolió el voto secreto y universal. Los empleados públicos fueron presionados para que votaran por los candidatos oficialistas, y el rey designó a la mitad de la Cámara Alta del Parlamento. Asimismo, la nueva constitución prohibía los partidos regionales, religiosos o étnicos, restringía los derechos civiles de reunión, asociación y libertad de prensa, y le concedía al rey el derecho de nombrar o destituir ministros, gobernadores, oficiales del ejército y funcionarios. El gabinete pasó a ser únicamente responsable ante el monarca, quien adquirió el derecho a firmar acuerdos internacionales, a declarar la guerra y a firmar la paz, sin consultar a nadie. Número 11. La conspiración de los rebeldes. Aunque Alejandro II estaba teniendo éxito en la represión a la oposición, no había acabado con dos de las amenazas internas más peligrosas para su gobierno: la OIRM, Organización Interna Revolucionaria de Macedonia, y la Ustaša, un grupo extremista croata. La OIRM era una organización búlgara surgida en 1893, que llegó a operar en Bulgaria, la región de Macedonia, Tracia, Serbia y posteriormente en el Reino de Yugoslavia. Su objetivo era lograr la independencia de Macedonia del Imperio Otomano. Luego, cuando Macedonia pasó a formar parte de Serbia,
El objetivo era lograr la independencia de Serbia, a lo que le siguió buscar la independencia de Macedonia del Reino de Yugoslavia. Por su parte, la Ustaša era un grupo rebelde croata que quería lograr la independencia de Croacia. Esta organización surgió en 1930, luego del asesinato de Stefan Radić, uno de sus principales representantes dentro del gobierno yugoslavo. Sería en su búsqueda de la independencia que la Ustaša llevaría a cabo un intento de asesinato contra el rey en la ciudad de Zagreb, Croacia, en diciembre de 1933. Tras fallar, la Ustaša decidió formar una alianza con la OIRM para acabar con Alejandro II definitivamente. Número 12. El asesinato de Alejandro II. Aunque las políticas internas de Alejandro II no fueron exitosas, su política exterior sí lo fue. Durante su gobierno reforzó su alianza con Francia, refrenó las ambiciones de Italia de apropiarse de su territorio y trató de llegar a un acuerdo de paz con Bulgaria, con quien tenía disputas territoriales por la región de Macedonia. Como consecuencia de la mejora de relaciones entre los dos países vecinos, los grupos armados que habían operado en Macedonia desde territorio búlgaro fueron finalmente disueltos y perseguidos, perdiendo el poder que hasta entonces habían detentado sobre el gobierno búlgaro. Su visita a Turquía, que antiguamente había sido el Imperio Otomano, favoreció también la creación de la Entente de los Balcanes, que debía reducir la influencia de las grandes potencias en la zona. El 9 de octubre de 1934, mientras el rey Alejandro II viajaba a Marsella, en compañía del ministro de Relaciones Exteriores francés, Louis Barthou, para estrechar las relaciones entre la Entente de los Balcanes y Francia, fue atacado por el extremista Vlado Chernosemski, quien estaba bajo las órdenes de BMRO y la Ustaša. En el tiroteo, además del rey, también caerían un general, un gendarme que iba de escolta, el ministro Louis Barthou y dos espectadoras que quedaron atrapadas en el fuego cruzado. En lo que se refiere a Chernosemski, este fue herido con la espada ceremonial de uno de los guardaespaldas, tras lo cual fue asesinado por una multitud enfurecida. La muerte del rey Alejandro II fue uno de los primeros asesinatos en ser grabados en cinta de cine. Como el heredero al trono, el príncipe Pedro II tenía solo 11 años. El príncipe Pablo Karađorđević se convirtió en regente. Número 13. Kosovo y Yugoslavia, de 1912 a 1941. Si bien luego de la toma de Kosovo entre 1912 y 1913 hubo un proceso de asimilación a través de la conversión religiosa de musulmanes y católicos albaneses a la religión ortodoxa serbia, esta práctica se incrementó luego del final de la Primera Guerra Mundial. El gobierno yugoslavo les negó el derecho a los albano-kosovares de recibir educación en su propio idioma, junto con otras naciones no eslavas, reconociendo únicamente a los croatas, serbios y eslovenos como etnias constituyentes de Yugoslavia. El 26 de abril de 1922, un nuevo sistema administrativo dividió Kosovo en 3 distritos: Oblast del Reino, Kosovo, Raška y Zeta. En 1929, los territorios de Kosovo fueron renombrados como el Banato de Zeta, el Banato de Morava y el Banato de Vardar. En 1935 y 1938 se firmaron 2 acuerdos entre el Reino de Yugoslavia y Turquía sobre la expatriación de 240.000 albaneses a Turquía, pero la expatriación no se produjo debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente, entre 1912 y 1941, el gobierno de Belgrado emprendió una colonización serbia a gran escala de Kosovo para cambiar la composición étnica de la región, llegando a expulsar a entre 60.000 y 239.807 albaneses. Número 14. Invasión de Yugoslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia mantuvo su neutralidad hasta 1941. En este año, Alemania solicitó derechos de tránsito a través del Reino de Yugoslavia para sus tropas, con el fin de ayudar al ejército italiano que se encontraba en dificultades en Grecia. Tras la aceptación por parte del príncipe regente Pablo para la firma de una alianza con Alemania, el rey Pedro II, bajo la influencia de algunos oficiales, puso fin a la regencia y asumió el trono a sus 17 años. Esta decisión trajo como consecuencia que el Tercer Reich invadiera el país y que el rey Pedro II y otros miembros del gobierno huyeran de Yugoslavia, tras lo cual repartieron el país entre Alemania, Italia, Hungría, Bulgaria y 3 regímenes títeres en Croacia, Montenegro y Serbia. Tras la caída del ejército yugoslavo, esta situación llevó a que se formaran varios grupos guerrilleros que lucharon tanto a favor como en contra de los invasores. Entre los que estaban a favor del eje estaba la Ustaša, que se hizo con el control de Croacia, y los albaneses, que aceptaron colaborar con Italia.
Luego estaba un comité militar del Partido Comunista de Yugoslavia, PCI, quienes se opusieron a la invasión. Finalmente estaban los Chetniks, un grupo guerrillero serbio que apoyaba a la monarquía y que colaboraron con los PCI, pero que acabaron traicionándolos y pasándose al bando de las fuerzas del Eje. Número 15. ¿Quién fue Tito? Josip Broz, mejor conocido por el apodo de Tito, fue un revolucionario y político comunista yugoslavo, líder PCI que luchó contra la ocupación de las potencias del Eje en Yugoslavia. Bajo su liderazgo fue recapturada la República de Užice, una república creada por el movimiento de resistencia partisano, situada en Serbia Occidental, que tenía una población de más de 300.000 personas, luego de que el ejército alemán se hiciera con ella en 1941. Tito también fue responsable de rescatar a los judíos que eran perseguidos por las fuerzas del Eje y de reclutar a más de 2.000 judíos para que lucharan por su bando. También fue el creador del Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia, ABNOJ, en 1942, y ayudó a establecer las bases para la organización del país después de la guerra, decidiendo una federación de las naciones yugoslavas. Después de que los partisanos lograron resistir y evitar estos intensos ataques del Eje entre enero y junio del año 1943, las fuerzas de los aliados decidieron apoyarlo, en lugar de apoyar a los Chetniks dirigidos por Draza Mihailović, quienes se habían cambiado de bando y ya no eran confiables. Número 16. Kosovo en la Segunda Guerra Mundial. Después de la invasión de Yugoslavia por parte del Eje en 1941, los albaneses colaboraron con las fuerzas del Eje, llevando a cabo la deportación de entre 30.000 y 100.000 serbios y montenegrinos, así como el asesinato entre 3.000 y 10.000 serbios y montenegrinos en Kosovo, mientras que los albaneses tuvieron a su vez entre 2.177 y 12.000 muertes. Durante los años de guerra, algunos serbios y montenegrinos fueron enviados a campos de concentración en Pristina y Mitrovica. Algunas fuentes señalan que la efímera administración italiana alentó hasta 72.000 personas a establecerse o reasentarse en Kosovo desde Albania. Cuando el régimen se derrumbó, esto nunca se concretó. Ante esta situación, Josip Broz aprobó una ley en agosto de 1945 que prohibió el regreso de los colonos que habían tomado tierras de los campesinos albaneses. Número 17. Gobierno de Tito. En noviembre, Tito exigió que el ABNOJ fuese reconocido como un gobierno provisional por los aliados y rechazó el regreso del rey Pedro II de Yugoslavia, mientras Mihailović continuase como ministro de defensa de su gobierno en el exilio. Esta situación llevó a Churchill a solicitar al rey su destitución a comienzos de 1944. Este objetivo se logró el 15 de mayo de 1944, cuando el monarca formó un nuevo gobierno con el apoyo del antiguo gobernador de Croacia, Ivan Subasic, y se excluyó a Mihailović de su antigua posición. Stalin animó a los partisanos a alcanzar un acuerdo con este y Tito mostró su disposición al mismo en junio. En agosto de 1944, Churchill viajó a Italia para llegar a un acuerdo con Tito, quien le aseguró al primer ministro británico que no deseaba imponer un gobierno comunista en Yugoslavia, a la vez que evitaba comprometerse sobre el regreso del rey, algo que tranquilizó a Churchill. El 1 de noviembre de ese año, Tito y Subasic alcanzaron un acuerdo para formar un gobierno de coalición, en el que el primero aportaría el doble de miembros que el segundo. El acuerdo fue aceptado por los británicos, quienes presionaron al soberano yugoslavo a formar un consejo regente que le representaría. Ante la amenaza de expulsión del Reino Unido, el rey cedió a finales de enero de 1945. Número 18. Kosovo, bajo la Yugoslavia de Tito, de 1945 a 1980. En 1945, Kosovo pasó a designarse como región autónoma de Kosovo y Metohija, con una demarcación final en 1959. Durante el gobierno de Tito se impusieron duras medidas represivas a los albaneses de Kosovo, debido a las sospechas de que había simpatizantes del régimen stalinista de Enver Hoxha de Albania, lo que llevó a que en 1956 se celebrase un juicio en Pristina, en el que varios comunistas albaneses de Kosovo fueron declarados culpables de ser infiltrados desde Albania y condenados a largas penas de prisión. A finales de la década de 1960, Kosovo y Vojvodina lograron tener cierta autonomía y se les permitió reconocer una nacionalidad musulmana yugoslava. Se crearon en la Universidad de Pristina cursos de lengua albanesa. Mediante la Constitución de Yugoslavia de 1974, a Kosovo se le permitió tener su propia administración,
asamblea y poder judicial, además de ser miembro de la presidencia colectiva y del Parlamento yugoslavo, en el que tenía poder de veto. En marzo de 1981, los estudiantes albano-kosovares de la Universidad de Pristina organizaron protestas buscando que Kosovo se convirtiera en una república dentro de Yugoslavia y exigiendo sus derechos humanos. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por la policía y el ejército, y muchos manifestantes fueron arrestados. Durante la década de 1980, las tensiones étnicas continuaron con frecuentes estallidos violentos contra las autoridades estatales yugoslavas, lo que resultó en un mayor aumento de la emigración de los serbios de Kosovo y otros grupos étnicos. Eventualmente, estas divisiones y conflictos generarían que luego de la muerte de Tito en 1980, comenzaran a estallar una serie de conflictos que llevarían a las sangrientas guerras yugoslavas en la década de 1990. Número 19. Las guerras yugoslavas. Las guerras yugoslavas fueron una serie de conflictos bélicos en el territorio de la antigua Yugoslavia, que tuvieron lugar entre los años de 1991 y 2001. Estas guerras fueron impulsadas por grupos religiosos extremistas y movimientos independentistas que buscaban liberarse del control del gobierno serbio luego de la muerte de Tito. Estas guerras tuvieron dos etapas. Una primera etapa que comenzó a partir de la disolución de República Federativa Socialista de Yugoslavia entre 1991 y 1992, que desencadenó las guerras de Serbia contra Eslovenia, Croacia y Bosnia, así como la guerra entre croatas y bosnios. En esta primera etapa, el Ejército Popular de Yugoslavia experimentó un proceso de transformación, pasando de ser un ejército multiétnico a convertirse en una fuerza controlada mayoritariamente por los serbios. Mientras que la segunda etapa comenzó a partir de la disolución de la República Federal de Yugoslavia, lo que desencadenó las guerras de Kosovo, que tuvieron lugar entre 1998 y 1999, el conflicto del sur de Serbia, que duró desde 1999 hasta 2001, y el conflicto de Macedonia del 2001. Número 20. La Guerra Relámpago de Eslovenia, 1991. Luego de que Eslovenia declarase su independencia de Yugoslavia el 25 de junio de 1991, el gobierno federal ordenó al Ejército Popular Yugoslavo, a la policía eslovena y a la defensa territorial a bloquear los cuarteles y las carreteras, lo cual limitó las escaramuzas alrededor de la república. La guerra fue breve debido a que el ejército yugoslavo, JNA, dominado por los serbios, no quiso malgastar dinero en esta campaña, ya que se estaba preparando para luchar en Croacia, donde Serbia tenía reivindicaciones territoriales, dado que había un buen número de nacionalistas serbios en dicho territorio, cosa que no ocurría en Eslovenia, donde había muy pocos serbios. Tras 14 días de enfrentamientos, se puso fin al conflicto mediante la negociación en Brioni, el 9 de julio de 1991, cuando Eslovenia y Croacia acordaron una moratoria de 3 meses sobre la secesión. Finalmente, el ejército yugoslavo se retiró por completo de Eslovenia el 26 de octubre de 1991. Número 21. La Guerra de Croacia, de 1991 a 1995. Aunque ya había ciertos roces entre croatas y serbios en 1990, ninguno se comparó con el que se desató el 25 de junio de 1991, luego de que los croatas dirigidos por el presidente Franjo Tuđman decidieran declarar su independencia de Yugoslavia. Dado que la minoría serbia dentro de Croacia no aprobaba la independencia planteada por Tuđman, decidió declarar a la región de Krajina como región autónoma, convirtiéndose en el tercer grupo en discordia de la guerra. En respuesta a la independencia de los croatas, el presidente Slobodan Milošević de Yugoslavia envió al Ejército Popular Yugoslavo a enfrentarse a las recién creadas Fuerzas Armadas croatas, desatando un conflicto que duraría 5 años, que culminaría con la Operación Tormenta, llevada a cabo por los croatas, quienes se anexaron la región rebelde de Krajina y expulsaron a unos 250.000 serbios que habitaban en Croacia. Se estima que en todo el conflicto murieron alrededor de 25.000 personas de forma violenta. Número 22. La Guerra Bosnio-Croata, de 1992 a 1994. La Guerra Bosnio-Croata fue una guerra dentro de una guerra que fue paralela a la Guerra de Bosnia. Esta guerra comenzó como una alianza entre bosnios y croatas para derrotar al Ejército Popular Yugoslavo, JNA, y al Ejército de la República Srpska, o Ejército de los Serbios de Bosnia, BNS. No obstante, hacia fines de 1992, estallaron conflictos armados entre bosnios y croatas, por diferencias ideológicas. Finalmente, la alianza militar se rompió definitivamente a comienzos de 1993,
y los dos antiguos aliados comenzaron un conflicto abierto entre ellos. Este conflicto acabó en 1994 con la firma de los Acuerdos de Washington entre los bosnio-croatas y la República de Bosnia y Herzegovina, en los que se acordó fusionar los territorios controlados por los croatas y las fuerzas gubernamentales bosnias en una entidad que sería dividida en 10 cantones autónomos y que recibiría el nombre de Federación de Bosnia y Herzegovina. Número 23. La Guerra de Bosnia-Herzegovina, de 1992 hasta 1995. La Guerra de Bosnia-Herzegovina, al igual que la de Croacia, fue una guerra de 3 facciones: los serbios de Bosnia-Herzegovina, que eran mayoritariamente cristianos ortodoxos, los croatas de Bosnia-Herzegovina, que eran mayoritariamente católicos, y los bosnios musulmanes de Bosnia-Herzegovina. En esta guerra el gobierno serbio trató de expulsar a los bosnios de sus tierras para repoblarlas con gente serbia, llevando a cabo la matanza de al menos 8.000 hombres y niños musulmanes durante las masacres de Srebrenica y Ahmići. También hubo varios asedios a las ciudades de Sarajevo, Mostar y otras localidades. Se estima que alrededor de 100.000 personas murieron de forma violenta. Esta terrible matanza ocurrió bajo las órdenes del presidente Slobodan Milošević y del comandante Ratko Mladić, quien fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la Guerra de Bosnia por el Tribunal Penal Internacional de La Haya en el 2017. Número 24. La represión de los albano-kosovares. Luego de que la República Socialista de Serbia aboliera en septiembre de 1990 la Constitución yugoslava de 1974, la región de Kosovo comenzó a sufrir una fuerte represión por parte del gobierno serbio. Primero se restringió la radio y la televisión en idioma albanés, luego se cerraron los periódicos albaneses. Posteriormente hubo una oleada de despidos masivos de los albaneses en un gran número de empresas e instituciones públicas, incluidos bancos, hospitales, oficinas de correo y escuelas. Un año y medio después, la Asamblea de la Universidad de Pristina, así como varios consejos de la facultad integrados por albanos, fueron disueltos y reemplazados por serbios. Se impidió a los maestros albaneses de Kosovo ingresar a las instalaciones escolares para el nuevo año escolar que comenzaba en septiembre de 1991, lo que obligó a los estudiantes a estudiar en casa. Como resultado de ello, los albano-kosovares fundaron una insurgencia denominada como el Ejército de Liberación de Kosovo contra Belgrado en 1996. Número 25. La Guerra Kosovo-Yugoslava. Tras el fracaso de las medidas diplomáticas para solucionar los conflictos entre los serbios y albano-kosovares, los enfrentamientos armados entre Yugoslavia y Kosovo acabaron estallando a principios de 1998. Aunque se firmó un alto al fuego facilitado por la OTAN el 15 de octubre de ese año, ambos bandos lo rompieron 2 meses después y se reanudaron los combates. Finalmente, en enero de 1999, luego de que se diera a conocer el asesinato de 45 albaneses de Kosovo en la masacre de Račak, la OTAN decidió que el conflicto solo podía resolverse mediante la introducción de una fuerza militar de mantenimiento de la paz para reprimir por la fuerza a los dos contendientes. Posteriormente, la OTAN organizó una conferencia en el castillo de Rambouillet para firmar un acuerdo de paz, que los serbios rompieron el 23 de marzo de ese año, lo que llevó a la OTAN a iniciar una serie de bombardeos en Yugoslavia. Número 26. Objetivos estratégicos de la OTAN. Los objetivos estratégicos de la OTAN en la guerra Kosovo-Yugoslava, establecidos en la reunión del Consejo del Atlántico Norte, celebrada en su sede de Bruselas el 12 de abril de 1999, fueron: 1. Detener toda acción militar y el fin inmediato de la violencia y represión. 2. Detener inmediatamente las deportaciones masivas de albano-kosovares. 3. Lograr la retirada de Kosovo de todas las fuerzas regulares, paramilitares y policiales yugoslavas. 4. Introducir en Kosovo la fuerza de interposición. 5. Retornar bajo condiciones de seguridad a todos los refugiados. Y 6. Establecer un marco político para Kosovo basado en la Conferencia de Rambouillet, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores neerlandés, Josias van Aertsen, los ataques contra Yugoslavia debieron debilitar sus capacidades militares y evitar nuevas atrocidades humanitarias. Número 27. Bombardeo de la OTAN a Yugoslavia, del 24 de marzo al 10 de junio de 1999. La Operación Fuerza Aliada, tal y como se conoció oficialmente al bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia, fue una campaña aérea a gran escala para destruir puentes, instalaciones militares, instalaciones gubernamentales oficiales y fábricas,
utilizando misiles de crucero de largo alcance para alcanzar objetivos muy defendidos, como instalaciones estratégicas en Belgrado y Pristina. Las fuerzas aéreas de la OTAN también se enfocaron en la infraestructura, como las plantas de energía, usando Blu-114B Softbomb, las plantas de procesamiento de agua y la emisora estatal, causando mucho daño ambiental y económico en toda Yugoslavia. A lo largo de la guerra se registraron 181 ataques de la OTAN contra tanques, 317 contra vehículos blindados de personal, 800 contra otros vehículos militares y 857 contra artillería y morteros, 118 después de un total de 38.000 incursiones, o 200 incursiones por día al comienzo del conflicto, y más de 1.000 en el fin del conflicto. Cuando se trató de presuntos impactos, se creía que 93 tanques, 153 vehículos blindados, 339 vehículos y 389 sistemas de artillería habían sido desactivados o destruidos con certeza. A pesar de esto, el ejército yugoslavo siguió funcionando y atacó a los insurgentes del Ejército de Liberación de Kosovo, KLA, en Kosovo, principalmente en las regiones del norte y sudoeste de Kosovo. Número 28. ¿Quién es Noam Chomsky? ¿Y qué dijo de los bombardeos a Yugoslavia? Noam Chomsky es un reconocido intelectual norteamericano que ha escrito más de 150 libros sobre lingüística y política, desde la década de los 50 hasta la actualidad. En los círculos académicos se le considera como uno de los fundadores de la lingüística moderna, la ciencia cognitiva y la filosofía analítica. Su popularidad a nivel internacional se debe a sus críticas sociales a los medios de comunicación, al adoctrinamiento, así como a las diferentes guerras iniciadas por países occidentales, africanos y asiáticos a lo largo de los siglos XX y XXI. Con relación al bombardeo de Yugoslavia, perpetrado por la OTAN en 1999, Noam Chomsky y Jan Brickmont, un físico teórico belga y profesor de la Universidad Católica de Lovaina, condenaron el ataque, afirmando que constituyó una violación de la Carta de las Naciones Unidas, ya que era la primera vez que la OTAN utilizaba la fuerza militar sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU. No obstante, sus críticas fueron tenues, ya que se enfocaban mucho en la desautorización del Consejo de Seguridad, restándole importancia a las pérdidas de vidas humanas derivadas de esta decisión. Número 29. Las bajas militares de la Guerra Kosovo-Yugoslava. A principios de junio de 1999, mientras el bombardeo aún estaba en curso, los oficiales de la OTAN afirmaron que 5.000 soldados yugoslavos habían muerto en el bombardeo y otros 10.000 estaban heridos. No obstante, esas cifras fueron revisadas en el 2013 y el ministro de Defensa de Serbia, Aleksandar Vučić, anunció que en realidad hubo 5.173 combatientes heridos, 956 muertos y 52 desaparecidos. Vučić declaró que 631 soldados fueron asesinados y otros 28 desaparecieron, y que 325 policías también se encontraban entre los muertos y otros 24 figuran como desaparecidos. Hubo pocas bajas del lado de la OTAN. No obstante, se sabe que al menos hubo 50 soldados italianos que murieron de cáncer debido a su exposición a armas de uranio empobrecido durante los bombardeos. Las pruebas del PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, no encontraron evidencia de daño por armas de uranio empobrecido, incluso entre los trabajadores de limpieza, pero esas pruebas y el informe del PNUMA fueron cuestionados en un artículo de Le Monde Diplomatique, por el que no se sabe con certeza el alcance del daño causado por esas armas. Número 30. Las bajas civiles de la Guerra Kosovo-Yugoslava. De acuerdo con Human Rights Watch, hubo entre 489 y 528 civiles yugoslavos asesinados en los 90 incidentes de la Operación Fuerza Aliada. Los refugiados estaban entre las víctimas, entre 278 y 317 de las muertes. Casi el 60% del total se encontraban en Kosovo, mientras que en Serbia mataron a 201 civiles, 5 en Vojvodina y 8 murieron en Montenegro. Casi 2/3, 303 a 352 del total de muertes civiles registradas, ocurrieron en 12 incidentes, donde se confirmaron 10 o más muertes civiles. También hubo un bombardeo erróneo de la OTAN a la Embajada de la República Popular de China en Belgrado, en el que 3 periodistas chinos murieron y 20 resultaron heridos. De acuerdo con el gobierno serbio, las tácticas de la OTAN a veces incluían ataques de segundo poste en áreas pobladas, con el objetivo de destruir equipos de rescate y médicos. Número 31. Crímenes de guerra. El expresidente de Serbia, Slobodan Milošević, fue el primer jefe de Estado europeo en ser acusado de genocidio
y crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Fue detenido en 2001 por orden del primer ministro serbio Zorana Diničić por las atrocidades cometidas en Kosovo, otra por crímenes en Croacia y una tercera por genocidio en Bosnia, en 1992 a 1995. Según el expediente militar, las tropas de Milošević dejaron más de 200.000 muertos en Bosnia y 2 millones de personas sin hogar, además de realizar una limpieza étnica de albaneses en Kosovo. También se le atribuyó una presunta connivencia en la masacre de más de 7.000 varones musulmanes en Srebrenica, en julio de 1995. No obstante, su juicio fue suspendido luego de que Milošević sufriese un ataque cardíaco mortal en su celda, en el centro de detención del Tribunal Penal en Scheveningen, en la ciudad neerlandesa de La Haya, el 11 de marzo del año 2006. El informe final de la investigación concluyó que Milošević falleció por causas naturales, descartando la presencia de cualquier sustancia que pudiera desencadenar un problema de corazón. ¿Por qué se disolvió Yugoslavia? Hubo varias causas que llevaron a que la República Federal Socialista de Yugoslavia se disolviera. En primer lugar, luego de la muerte de Tito, hubo una crisis económica por el abandono del modelo autogestionatario, por otro más centralista e ineficaz para transferir los recursos de las naciones más ricas hacia las más pobres, lo que agudizó las diferencias entre las naciones más desarrolladas, Eslovenia y Croacia, y las más empobrecidas, Montenegro, Kosovo y Macedonia. En segundo lugar, estaban los conflictos interreligiosos e interétnicos que llevaron a un gran número de matanzas a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, así como a la proliferación de un gran número de grupos extremistas. Finalmente, la falta de cohesión ideológica y jurídica para garantizar un Estado de derecho justo para todos sus ciudadanos llevó a que el 4 de febrero de 2003, el Estado de Yugoslavia acabara disolviéndose. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre la guerra entre Yugoslavia y Kosovo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.